En esta noche le habla su hermana Gregoria Simón. Quisiera en estos momentos compartir con ustedes la enseñanza de la importancia de la escritura, cuán importante es que cada uno de nosotros podamos escudriñar la palabra del Señor. Y para eso nos vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y la santa palabra del Señor nos dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es importante que nosotros podamos estudiar la palabra del Señor con denuedo, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. ¿Por qué razones? Desde el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento se nos ha inculcado que es importante que nosotros la escudriñemos. Y cuando nosotros decimos que es importante, es porque ese es el fundamento, esa es la base de nuestra fe, de nuestra creencia. Nosotros no podemos pensar en un estudio de la palabra solamente por encima, que es lo que acostumbramos a hacer, que es leer la palabra. Leer la palabra es una cosa y estudiar la palabra es otra. Cuando hablamos de estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Es separar un tiempo específico, es separarnos conscientemente de que lo que vamos a leer, lo que vamos a estudiar es la palabra, el fundamento de fe que cada uno como creyente tiene. La palabra dice de que ella es viva y es eficaz. ¿Por qué la palabra es viva y es eficaz para nosotros? Porque ella ha transformado cada nuestras vidas. Cada uno de nosotros hemos sido transformados a través de esta palabra. Cada uno de nosotros a través de la palabra, ¿verdad? Hemos encontrado un nuevo comienzo, una nueva vida tenemos. Y esa nueva vida en Cristo Jesús es lo que nos hace apreciar a nosotros y buscar cada vez estar más cerca de nuestro Señor. Esto es lo que podemos considerar nosotros en la profundidad que nos metemos de la palabra del Señor. Estudiar la palabra no es leerla, no es buscar textos bíblicos y que este me fortalece y que aquel es el más importante. No, es estudiar la palabra de una manera disciplinada, porque la Escritura dice que ella es eficaz para nuestras vidas. Y si yo desordenadamente empiezo a estudiar la palabra, yo misma voy a tener una vida confusa. ¿Por qué? Porque no estoy llevando la palabra como debe ser llevada. Es una disciplina. Constantemente yo tengo que revisar la palabra que me está guiando, la palabra que me está fortaleciendo, la palabra cuál es el fundamento de mi fe, el fundamento de mi creencia. Muchas veces se piensa de que el estudio de la palabra es solamente para los pastores, para los líderes o aún para los maestros de escuela dominical, cuando eso no es cierto. La palabra, el estudio de la palabra de Dios es para todos los creyentes. Todos los creyentes debemos de estudiar la palabra, debemos profundizarnos en ella. Es más, esta palabra dice que es tan cortante, es una palabra de doble filo, o sea que no solamente te corta a ti, no solamente te afecta a ti, sino a quien, al oyente. Aquel a quien también nosotros le damos la palabra, esa persona también es afectada a través de ella. Pero muchas veces nosotros como que nos concentramos en que la estudiamos para tener conocimiento solamente nosotros y no la impartimos. Entonces ella no tiene eficacia, porque solamente estamos tratando de alimentarnos nosotros y lo que estamos haciendo es como ser personas egoístas, porque la palabra no es solamente para alimentarnos nosotros, sino también para compartirla. Ella también es dinámica y es viva y transforma la vida de cada persona. Ella se revela a sí mismo a través de la persona de Cristo Jesús. Y que el estudio de la palabra de Dios derriba los argumentos humanos en contra de Dios y los muros que construye Satanás. Todo creyente debería de sentir ese deseo profundo de estudiar la palabra. Estudiar la palabra es aceptar que ella tiene vida. Y si ella tiene vida, ella va a ser eficaz. Y ella va a ser eficaz porque el mismo Señor Jesucristo en Efesios, en Juan capítulo 5, verso 39,
nos dice de que esta palabra es la que da testimonio de Él. Es por eso que tiene vida, porque el mismo Señor Jesucristo es el dador de la vida. Y si Él es el dador de la vida y Él es el que dice de que la estudiemos, porque en ella nosotros podemos observarlo a Él como un testimonio vivo, como un testimonio real y verdadero. En 2 Timoteo capítulo 3, 14 a 17, Pablo le exhorta a Timoteo que permanezca fiel a la palabra que se le ha enseñado. Entonces, como creyentes, nosotros también tenemos que permanecer fiel a la palabra. ¿Y cómo vamos a permanecer fiel a la palabra? Cuando nosotros la estudiamos. Porque esta palabra es inspirada por Dios. Esta palabra no es por hombre. Esta es la palabra inspirada de Dios y tiene que, como creyente, cada uno tiene el deber de discernir y de enseñar estas verdades. ¿Por qué? Porque son verdades que pueden salvar vidas. Y si nosotros no enseñamos, no instruimos esta palabra que es vital, que puede fortalecer a cada ser humano, nosotros tendremos que darle cuenta a Dios. El Señor en su palabra nos muestra y nos enseña que el primer paso que nosotros debemos que dar para estudiar la palabra es un paso de firmeza, un paso en el cual nos va a permitir que nosotros seamos fructíferos y que y al ser fructíferos nosotros vamos a absorber cada día más la palabra de Dios en nuestro corazón. La palabra va a producir actitudes que honren a Dios. No hay excusa para no estudiar la palabra de Dios, pues el Espíritu Santo, quien es el enviado de Dios, como el divino intérprete y guía en el estudio de la palabra, estará con nosotros y en nosotros para que cada día nosotros tengamos el anhelo de estudiar su palabra. Así que, amados hermanos, no hay excusa. La palabra del Señor es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo.